Seguimos adelante aquí en Telebuendía recibiendo con gran gusto al inspector Julio Guarteches, el director nacional de policía. Buen día, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Buen día, ¿bien usted? Bien, bárbaro. Oye, ¿cómo nació la vocación? ¿En qué momento le despertó aquella inquietud de ser policía? Viene porque mi padre era Claro. comisario y mis hermanos también. Sí, exacto. Entonces yo era hermano menor y bueno, me gustó de escuchar cuentos y de vivir la vida junto con ellos, ¿no? La carrera policial con aquel componente fuerte de la dignidad. Sí, claro. La defensa de los valores en la policía. Sin duda, sin duda, sí. De aquella policía a la que usted entró, ¿en qué año? En el año 76. En el 70, un tiempo complicado, digamos, Sí. ¿no? Allí había que mantener también un perfil importante, claro. a pesar de... pero de aquella policía, en todo caso, a la actual, ¿mejoró, cambió? Una distancia enorme. Sí. Y yo el otro día le contaba a los oficiales nuevos que medíamos, me acuerdo, en Florida medíamos los metros con pasos, cuando hacíamos los croquis. Claro. O se tenía la idea por parte de los superiores que el comisario trabajaba por la cantidad de detenidos que tenía. La productividad. La productividad. Está trabajando bien el comisario. Claro. Si hubo un hurto, pues tiene 20 detenidos. Así era la... Bueno, Guarteche, se ha instalado la seguridad como tema de campaña. Usted dijo hace un tiempo, creo, que la seguridad no debería ser una política partidaria o tema de campaña, sino una política de Estado. ¿Cuán cerca o lejos estamos de eso? Hay un concepto que yo siempre manejo y algunos me llevan la cuenta de las veces que lo he dicho, que es la percepción compartida de las amenazas. Desafortunadamente uno ve que no hay una percepción similar siquiera de lo que está pasando. Intentamos, la policía le propuso al Ministerio del Interior, el ministro convocó a las autoridades partidarias durante todo este periodo para tener reuniones, de manera que nosotros pudiéramos indicarle qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es más grave de lo que se piensa? Que obviamente uno no puede decir todas las cosas públicamente, pero sí pretende que aquellos que van a tomar decisiones sepan bastante más de lo que el público sabe. Pero a ver si entiendo correctamente, la inseguridad hoy es aún peor que la que puede llegar a publicitarse en campaña electoral. A ver, lo que pasa es que tenemos una cantidad de elementos que se manejan subterráneamente, como el crimen organizado, donde uno puede pensar, proyectar, de que en adelante las cosas pueden llegar a ser peor. Para eso es muy importante parar ahora las situaciones. Para eso es muy importante que haya leyes que puedan parar ahora las situaciones, que se nos den las herramientas para poder hacerlo. Y está bueno de que, porque tenemos la alternancia política, afortunadamente, de que quien llegue al gobierno llegue con un conocimiento claro de lo que está pasando, de manera que no empiece en cero. ¿Y ha leído los programas usted? No, no he leído los programas, ¿Y lo que ha escuchado sí. de los programas. ¿Y lo que ha escuchado? Sí, no, sigo pensando que falta una política de Estado. Los programas no son completos, deberían abarcar desde el principio, pero para hacer un programa uno tiene que conocer qué está pasando. O sea, usted entiende capaz que hoy... que le están preguntando a otros expertos, a mí nadie me preguntó, por ejemplo. Interesante ese punto. O sea, el sistema político, desde su punto de vista, desconoce lo que realmente está pasando en materia de seguridad o de inseguridad. En su gran mayoría sí. Hay gente que se ha interesado y está conociendo, porque fue a las reuniones que tuvimos la oportunidad de hacer, pero hay otros que no. Llamar a expertos internacionales, si se me permite el concepto, es ningunear al experto local. No, es complementar, es fortalecer. Hay pero usted dice que a usted no lo consultan muchas veces en cosas que usted conoce. A ver, perdón. Si estamos hablando de las autoridades del Ministerio del Interior, me consultan de más, me tendrían que pagar de más por todas las consultas que me hacen. No, me consultan seguido, hay mucho. Yo entiendo que eso es una señal de respeto, que eso es muy importante, pero desde otros lugares, inclusive del propio partido a veces, de gobierno, no se tiene tanto conocimiento y debiera tenerse conocimiento de lo que está pasando, porque estamos hablando de un tema que es muy importante. Entonces, cuando yo hablo de política de Estado, yo creo que tiene que haber una base común de conocimiento sobre la cual después hacer todas las propuestas que uno quiera, pero tiene que tener ese conocimiento. ¿Mucha propuesta para la tribuna hoy? No las he leído todas. Pero lo que ha escuchado. Pero yo lo que he escuchado no tiene mucha profundidad ni forma parte de un plan. ¿En todos los partidos? No, en todos los partidos no, pero tampoco voy a decir cuál sí o cuál no. Yo soy un profesional y tengo que mantenerme fuera de esta campaña política. Pero tiene que haber un plan. El plan tiene que tener en mente qué es lo que está pasando primero. Porque la percepción pública no es todo lo que está pasando. Alguien podría decir, si tiene que haber un plan,
es que ahora hay ausencia de planes. No, nosotros tenemos plan. Nosotros tenemos plan. Hay un plan. Hay plan, exactamente. Sí, nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo y estoy convencido que quien venga debiera tomar ese plan, embanderarse con ese plan y continuar con él. Quizás Sí. le pueda poner su impronta personal, pero lo que nosotros estamos haciendo está alineado con lo que se hace internacionalmente en estos temas, adaptado a nuestro país. Si debiera instalarme en mi condición de ciudadano común y corriente, y le diría, defíname brevemente el plan. ¿Cuál es el plan? Es difícil hacerlo brevemente, pero el plan abarca especialmente como primera cosa el personal policial, todo un tema, El policía como centro. ¿sí? Cómo lo cuidamos, cómo lo ¿Lo fortalecemos. están cuidando el policía hoy? Estamos cuidándolo, sí señor, estamos cuidándolo. Si me preguntás, ¿debieran cuidarlo más? Sí, claro que sí. La sociedad toda tiene que arroparlo más. A veces uno le da pena cuando muere un policía. Uno piensa, ¿cuántos nos acompañan? ¿Cuántos nos acompañan del pueblo y cuántos nos acompañan los representantes del pueblo? Que usted dice que a veces En un momento de dolor. el sepelio rodeado de sus compañeros, un grupito. Un grupito, sí. Ahora tenemos el 20 de noviembre, que es el Día del Policía Caído en el cumplimiento del deber. Ojalá que nos acompañen muchos, pero necesitamos que nos arropen y que sintamos de que estamos haciendo una cosa importante, porque es importante lo que se está haciendo. ¿Hay todavía un divorcio entre la policía y la sociedad? Recordando, por ejemplo, aquellas décadas complicadas. Sí, yo creo que todavía hay mucho para hacer para acercar a la policía a la sociedad. Creo que la responsabilidad es de la policía, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo. Los que tienen que dar confianza, digamos. Ah, sí, somos nosotros. La gente tiene muchas expectativas sobre la policía. Por eso le da arma, le da uniforme, les da la tranquilidad, es decir, le da un montón de cosas, le da responsabilidades para que tengan tranquilidad la gente. ¿Qué significa para usted que 300 policías sean dados de baja por año? Me parece bárbaro, si es la realidad, que la estamos abordando, que no estamos barriendo debajo de la mesa, estamos haciendo las cosas como corresponden y bueno, son procesos dolorosos por los cuales hay que pasar. Claro. ¿Es un cuerpo corrupto? No, para nada. Eso es una de las cosas que nosotros podemos afirmar categóricamente, que ha habido una disminución bastante importante de la corrupción. Hay casos aislados de corrupción, hoy no tenemos una corrupción sistémica ni nada que se le parezca. Estamos en los mismos niveles que la sociedad, nosotros no podemos ser diferentes a la sociedad en la que vivimos, pero sí, nosotros trabajamos con ahínco para combatir eso, ¿no? Julio, dígame, si un concepto utópico sería delito cero, digamos que es utópico. Sí, totalmente. Es utópico. ¿Cuál es la cifra razonable? O sea, comisión de delitos por número de habitantes, por ejemplo, esa ecuación. Es muy difícil hablar de cifras porque para el que le tocó, la cifra para él no es razonable, porque Claro. es el 100% del tema. Pero si nosotros consideramos los parámetros internacionales con respecto al homicidio, que es lo que se mide, 5 cada 100.000 habitantes sería un parámetro aceptable. ¿Y hoy en qué estamos? Estamos en 8. O sea, se puede llegar, Quizás un poquito menos. se puede llegar a ese número. Sí, se puede llegar, sí, se puede llegar, sí. Ahora, cuando hablamos de homicidios, se habla de homicidios en general y en Claro, porque realidad ahora voy a hay ir al distintas tema clases de homicidios. sí, voy a ir al tema del ajuste de cuentas. Creo que en el número total de homicidios, un 30 y algo por ciento responde a ajustes de cuentas, ¿es correcto? Sí, un poquito más. Un poquito más, sí, pero ¿cuánto más? 32, 33. Bien. Más o menos eso, ¿no? O sea que de cada 10 homicidios, casi 4, digamos, Sí. son por ajuste de cuentas. Pero ese concepto tan laxo del ajuste de cuentas, ¿no les genera a ustedes la sensación de decir, bueno, tirarlo para la bolsa de ajuste de cuentas? No es eso. No. ¿Qué es? Nosotros tratamos todos los homicidios igual porque la vida de un ser humano vale igual. Todos igual, o sea, si me permite el concepto, se matan dos malandros y ustedes lo tratan igual que el bolichero que trató de defender los Sí, mangos que tratamos de tenía. aclararlo igual, porque si no va a quedar un homicida suelto en la Claro. calle que va a repetir en cualquier momento. Para nosotros trabajamos igual. Aparte, ¿quién de nosotros puede decir que esa persona que murió no se hubiera convertido en un buen ciudadano 2 años después? Entonces, para nosotros el valor de la vida es vida. ¿Y Chao. cuál es la interpretación suya, profesional, respecto a esa consideración que se hace de que hay una columna muy numerosa de aquellos homicidios por ajustes de cuenta que son los arreglos entre delincuentes? No, el tema que se ha dado toda una serie de enfrentamientos y se ha instalado esta modalidad a partir, nosotros creemos, de la influencia de delincuentes y narcotraficantes extranjeros y si dirimen hoy las cuestiones de esa forma,
Muchas veces por miedo, ¿no? Es decir, por miedo. Es decir, los delincuentes matan porque matan preventivamente. Para que no lo maten a él. Exactamente, para que no lo maten a él. Ahora, Julio, dígame, usted hablaba de, no sé si en algún momento manejó aquel concepto de del riesgo de cartelización del delito en Uruguay. Nosotros creemos que no. Hay un... Trabajamos con AINCO en la Dirección de Drogas para que eso no pasara. Es decir, cada vez que nosotros veíamos que un delincuente tenía determinado volumen o crecimiento, tratábamos de inmediatamente de bajarlo, diríamos, de enviarlo a la cárcel, de manera que perdiera esa influencia. Neutralizarlo. Exactamente, y que no se constituyera un cártel o un grupo fuerte. Lo que hemos visto sí que hay determinado grado de organización en algunos lugares, determinado grado de feudalización en algunos lugares, y bueno, estamos luchando enconadamente contra eso porque justamente es una de las cosas que queremos evitar. ¿La feudalización geográficamente instalada en algunas áreas específicas? Sí, en algunas áreas específicas, en algunos barrios. ¿En algunos barrios? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No voy a hablar porque si no voy a estigmatizar, pero hay algunos barrios donde la situación es un poco más compleja y coincide con la cantidad de delitos que se cometen, con la cantidad de homicidios que se cometen. ¿Y a qué distancia está de zona liberada? No, lejísimo de zona liberada, lejísimo. No. La policía va, entra a cualquier lado. Sí, sin problemas, sí. Va con problemas, pero entra. Con problemas, pero entra. Cuando uno habla de la posibilidad de que el narcotráfico vaya avanzando, se pregunta si en ese partido... Voy a hacer una referencia breve a lo que salió publicado hoy en El Observador. El título es «La policía siente que perdió con esto de las pedrerías en los ómnibus». ¿Coincide? No, ese es un policía que hizo una declaración y considera eso. No coincido en absoluto. Hay muchas cosas para hacer y justamente en ese tema vamos a hacer unas cuantas cosas. ¿Qué van a hacer? La instalación de cámaras, eso es un tema. Vamos a manejarnos con el Ministerio de Transporte para crear una zona más segura con su intervención. Vamos a insistir con el hecho de que los vidrios puedan ser laminados, de manera que los pasajeros vayan con una seguridad mayor. Las cámaras tienen como propósito tener medios de pruebas para que los jueces puedan tomar medidas, porque hasta ahora no hemos tenido ningún caso donde se tomara medida contra los menores o contra los padres. ¿Qué medidas imagina usted desde el punto de vista del policía? ¿En la justicia? Sí. Yo creo que a veces algún procesamiento de padre por omisión a los deberes inherentes de la patria potestad correspondería. ¿Hay omisión de la justicia? No hay pruebas por parte de la justicia. Nosotros no le hemos dado los elementos de prueba suficientes a la justicia. Ahí falla entonces el procedimiento policial en sí mismo. Bueno, es complejo ahí, es complejo, bastante complejo. Por eso queremos darle más herramientas a la policía para que puedan trabajar de manera de producir pruebas. La complejidad pasa por eso hay un momento donde el policía dice, hasta acá no entro, porque el ministro del Interior dio a entender que a los gurises estos hay que seguirlos hasta abajo de la cama, si es posible. Sí. Ahí está la ley de procedimiento policial, que es el marco que regula la acción policial. Sí, afortunadamente. Afortunadamente, ¿hay que cambiar? Bueno, quiero decir una cosa. Bueno, afortunadamente tenemos límites en nuestro trabajo. Yo siempre le digo a los oficiales que afortunadamente tenemos la Constitución y las leyes que son límites y tenemos que cumplirlos. Ahora, si hay que... En este momento hubieron ya cambios en el Código de Procedimiento Policial y en este momento no creo que haya algún cambio sustancial. Creo que con las herramientas que tenemos está. Yo creo que tiene que haber un acercamiento mucho mayor, también nos corresponde a nosotros con la justicia, que se está avanzando en ese tema. Se está avanzando mucho en el tema con los fiscales, previendo que vamos a tener una relación mucho más fuerte con ellos en el nuevo Código de Proceso Penal, siempre ayuda a que los problemas de este tipo se puedan entender de otra manera. ¿Usted entiende que la ley de procedimiento policial es garantista, digamos? Sí. Le permite al policía actuar con responsabilidad, no es tirar una puerta abajo porque se vaya a meter... Los procedimientos policiales no se hacen de cualquier manera y a cualquier costo. No se hacen. Es decir, yo prefiero no hacer un procedimiento policial si hay cosas que por más ambicioso que sea, es mejor no hacerlo. Prefiere el límite, digamos. Sí, yo prefiero el límite, toda la vida. Usted, me acuerdo de aquellas notas que hacíamos, ¿se acuerda? Cuando usted era director de la represión del tráfico de drogas, hablábamos del asunto de la nocturnidad, de la necesidad que el policía tenga como algunas herramientas. ¿No se avanzó ahí? No se avanzó. Ni creo que se vaya a avanzar, no hay ambiente como para eso. ¿Pero ese sería un cambio posible, digamos? Sí, tampoco no es una cosa que nos seduzca a trabajar de noche porque también significa riesgos para los policías, pero yo creo que es una herramienta que un Estado no puede permitirse no tener.
van a haber casos de terrorismo, van a haber casos de narcotráfico importantes donde nos vamos a acordar de que no teníamos esa ley. Usted decía, bueno, no se perdió esta batalla con los que tiran piedras. No, ni por asomo. Es un hecho cultural que viene desde hace bastante tiempo, que no sabemos todavía cómo interpretarlo. Ajá. Algunos dicen que más de 20 años. Se ha extendido hacia algunas zonas del interior del país. En Montevideo no es solamente ahí. Han ocurrido durante este año más de 200 eventos de ese tipo. Creemos que es una suma que no es la real, creo que son más. Le hemos facilitado las formas de denuncia a las compañías y no han denunciado como nosotros entendemos que corresponde, porque de esa manera nos permitiría a nosotros tener bien claro y georreferenciado el delito y poder atacarlo de una manera mejor. Sobre la georreferencia después me queda planteado el asunto de los mapas de calor, ¿no? Sí. Se denominan así, que está asociado con la no denuncia. O sea, en la medida en que la gente denuncie, va coloreando la zona y es posible actuar mucho más cerca del delito, digamos. Ese es el concepto. Ahora, esto de los chicos, ahí, de los gurises esos en los excesos, cuando uno imagina al niño tirando una piedra, ¿usted entiende que allí debe establecerse como una intención de matar? En el caso específico del otro día... Era la piedra grande, ¿no? ¿Y cómo la dirigieron y hacia quién la dirigieron? Exacto. Bueno, entonces, conocido eso, usted entiende que la justicia debería actuar con un poco más de firmeza y la policía debería aportar más pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el asunto es, se instaló como un eje central de la campaña electoral, a tal punto que, me parece, en términos absurdos, se entendía que esto era como eje para discutir la seguridad de todo el país, y aquellos que sostenían que de pronto eran contratados esos chiquilines. Sí, vi esa parte. Sí. ¿Vio esa parte y qué le parece? Bueno, usted me habla de 200 eventos en el año. Hasta que no tengamos elementos de prueba yo no puedo decir nada. Esa es una de las grandes desventajas que tenemos los policías. ¿Pero puede haber un agresor contratado, digamos, para enturbiar la campaña? Y puede haber, no descartamos nada. No se descarta nada. No descartamos nada. ¿Y su olfato qué le dice? Y que hay que investigar y no decir nada ante los periodistas porque si no después se complican las cosas. Bueno, Julio, decíamos, no se perdió esta batalla contra los que tiran piedras y contra el narcotráfico. Decía el policía, con los de las piedras vamos 3-0 perdiendo. ¿Con el narco cómo vamos? Vamos bien. ¿Empatados? No, vamos bien. Es decir, nosotros no permitimos durante los últimos 7, 8 años que se consolidaran grandes grupos acá en Uruguay. Y la primera fila, la primera y segunda fila de narcotraficantes de importancia pasaron todos por la cárcel. Obviamente que algunos ya salieron porque acá no hay cadena perpetua. Pero no permitimos el crecimiento. Si nosotros no hubiéramos hecho nada en los últimos 7, 8 años, tendríamos un país bastante diferente hoy. Así que nosotros entendemos que hemos hecho un trabajo importante, especialmente contra los grupos consolidados, que eran los que generaban un mayor peligro. Han desarticulado a la banda en la calle. Se habla del delito desde la cárcel. ¿Eso ya sigue siendo competencia de ustedes? Sigue siendo competencia de nosotros. ¿Y les consta esa acción desde la cárcel? Sí, nos consta esa acción en relación con el narcotráfico y con muchos otros delitos. Muchos otros delitos se generan en la cárcel. Volviendo unos minutos atrás respecto a los homicidios, aquellos ajustes de cuentas, ¿cuál es el porcentaje de homicidios no aclarados? En este momento tenemos un porcentaje del 49% no aclarado, pero estamos en el año. En el año. A ver, cuando decimos aclarado es porque hay un procesamiento detrás, ¿verdad? Después tenemos una serie de homicidios de los cuales sabemos quién es el autor y está prófugo. Bien. Entonces nosotros siempre andamos en un 70 o un 80% de aclaración de esos homicidios. Faltarían ese 30%, digamos, y eso se resuelve con el paso de los años. ¿Hay un seguimiento de la investigación? Bueno, hemos creado un departamento con el apoyo de expertos, fuera de la policía diríamos, precisamente para investigar todos los homicidios que van quedando para atrás. Porque obviamente las unidades operativas que están en la calle, el homicidio más importante que tiene es el último. Por lo tanto, hemos creado una unidad para que trabaje específicamente sobre esos homicidios. Bien. Esto de los narcotraficantes, no sé cuánto tiempo hace, un año y algo que usted convocó a todos ahí a la Guardia Republicana, a los mandos, ¿no? 241 policías, fueron allí, les iban a dar las instrucciones de la futura acción y resulta que terminaron en un examen para detectar presencia o no de drogas. ¿Cómo fue? No, el asunto fue así. Yo dispuse que los oficiales fueran. No les dije que iban a tratar nada ni nada por el estilo. Dije que los oficiales fueran. ¿Por qué no se avisa cuando se va a hacer un examen de orina?
Porque hay veces gente que utiliza determinadas técnicas para poder sortear el examen. ¿Ah? Entonces, para que hubiera garantía para todos, yo no le dije nada. El jefe de policía de Montevideo quería aprovechar la oportunidad, que recién se había instalado en el cargo, para conversar con los oficiales algunas cosas y les había pedido algún tipo de trabajo. No lo llevaron engañados, digamos. No los llevamos engañados, para nada, en absoluto. No vamos a cometer ese Claro. hecho. Y es un procedimiento desde su punto de vista idóneo. Normal, yo me he hecho 3 exámenes y en su momento me llamó la química, la dirección de drogas, director, le toca a usted, oye, chao. Y ya está. Tampoco me avisó antes, Le dio negativo. me dio negativo las 3 veces, Pero estos 241, todos negativos. todo negativo. Eso también es del mismo modo que hablábamos de esos 300 policías desleales, hay que hablar de estos también. Entonces. Pero la mayoría de los policías son las personas muy, muy buenas y que trabajan bien. Me pregunta alguien acá a través de la cuenta de Twitter, ¿cuántas pistolas de la policía son robadas por año, por ejemplo? ¿Tiene el número? No tengo el número exacto, pero creo que son unas 30 pistolas en todo el país. Bien, y allí se determina, por ejemplo, descuido del policía, hay sanciones, me imagino. Hay sanciones, se investiga, se le cobra la pistola. Ajá. Ahora esa arma pasa a la delincuencia. Sí. ¿Cuántas armas hay en poder de la población desde su condición de director de policía? Yo no tengo información parcializada. Algunos dicen 500.000 refiriéndose a los registros y algunos dicen que hay 500.000 más. O sea que... Como 1 millón. 1 millón de armas. ¿Ha fijado postura usted respecto a si es pertinente o no convocar al desarme de la población civil? No, no he fijado postura, pero cada vez que me han pedido algún tipo de asesoramiento, algún amigo, le digo siempre que es mejor no tener armas, ¿no? Ajá. Siempre es mejor no tener armas. Esa es su recomendación, digamos, Es su mi consejo. recomendación. Para tener Porque armas. la mayoría de los delincuentes se arman de las armas de las personas que no saben guardarlas, no saben usarlas, no están en condiciones de poder usar un arma. Me pregunta también, ¿existen armas clasificadas bajo control político? No, que yo sepa, no. Otra pregunta, el Guardián, aquel sistema de vigilancia, ¿está operativo hoy? Ahora no. ¿Por qué? Va a estar operativo en poco tiempo más. Razones técnicas. Razones técnicas. Se incorporó mucha tecnología. ¿Es la tecnología que ustedes sugirieron, que ustedes aconsejaron, recomendaron? Sí. Es la tecnología que nosotros aconsejamos. Hay alguna otra tecnología que también estamos aconsejando, pero obvio que el presupuesto tiene limitaciones y se ha habido un avance significativo, porque en algunos casos teníamos equipamiento de los años 60, ¿no? El presupuesto ha mejorado notoriamente, está casi en 800 millones de dólares, Sí. digamos. Y los partidos políticos parecen ir en ese sentido, de seguir destinando recursos. Por ejemplo, para salarios. Los salarios siempre serían bienvenidos. Yo creo que más bien para compensaciones, ¿no? Compensaciones basadas en el rendimiento de policía. Ajá. Yo creo que debería irse por ese camino, no solamente por el salario. ¿Pago por rendimiento? Ah, sí. A ver cómo. Bueno, hay montones de situaciones donde el policía tiene que trabajar fuera de hora. Bueno, ese policía que está trabajando fuera de hora, especialmente en las áreas de investigaciones, que son las que llevan mucho más, yo creo que ese policía hay que pagarle. ¿El tema del 222 ya está superado, Julio? Está superado en el sentido de que se ha ido instalando la baja de la cantidad de horas, como se había dicho. Y el policía está recibiendo la compensación que se le prometió también. El asunto es que a veces hay un tema cultural. Nosotros lo que veíamos era que se producía toda una destrucción de la familia del policía, porque el policía estaba 16 horas afuera. Claro. Entonces, lo que pretendimos fue que el policía no tuviera esas horas afuera, pero los policías muchos interpretaron de que le quedaban horas libres y consiguieron otro trabajo para parar. Pero bueno. ¿Hay que quitar al policía de la zona de riesgo? Sí, sin duda, eso es un problema muy grave. Los policías no pueden vivir en zonas de riesgo, tenemos que conseguirles viviendas para eso. Yo creo que esta es una de las cosas que se está hablando por parte del ministro para la próxima administración, sea de quien sea. Veo que por lo menos otros candidatos también lo están hablando. Ese asunto es importante. ¿El avance de la seguridad privada es algo que les inquieta desde su condición de director nacional? No, nosotros estamos en un Estado de Derecho. Si tienen la posibilidad de hacerlo a través de ese Estado de Derecho, no hay problema ninguno. Estamos tratando sí de coordinar para sacar el mayor resultado posible, porque también es seguridad. Claro, o sea, interactuar, digamos. Sí. ¿La regionalización de la policía ha dado resultados, ha dado los frutos esperados? Sí. ¿Este nuevo sistema de operaciones? Sí, y creemos que va a dar más frutos todavía. El asunto es que estamos en un proceso, que esta administración no va a recibir los frutos, eso está claro. Necesitamos en un proceso donde las administraciones que vengan van a recibir los frutos de eso. Ajá. ¿Y cuál es el fruto esperado? Es un mayor acercamiento a la población, que no es poca cosa, que vamos a tener como resultado un mayor índice de declaración de delitos, la baja de todos los delitos. Esas son cosas que nosotros vemos como
el final Bien. de esta Sobre implementación. sobre un datito puntual, ¿el número de rapiñas en proporción a los habitantes también está dentro de los parámetros manejables, digamos, o allí hay que mejorar bastante? No, está dentro de los parámetros manejables, pero hay que mejorar. Siempre hay que mejorar. Los números nunca nos van a ayudar a nosotros, por más que sean bajos igual. Siempre va a ser un motivo de crítica. Hay mucho énfasis que poner, especialmente en el hecho de no ser reactivos, de ser proactivos, y que los policías aprendan cada vez más a detectar individuos con actitudes, con indicadores de comportamiento que les llaman la atención. Nosotros no estamos aplicando eso para todos los policías, ahora le estamos enseñando eso acá en el área metropolitana, pero no es nuevo. Los policías que estaban en el aeropuerto, que trabajaban en drogas, veían bajar a alguien de un taxi y decía trae drogas. Claro. Si uno les preguntaba por qué... El concepto aquel del sabueso, digamos. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Ajá. Porque eso indica que el individuo está comprometido con la función también. Claro. Y los policías sabían, veían bajar a la persona, había indicadores de su comportamiento que les daba la señal y bueno. A puro olfato, digamos, Sí. a oficio, digamos. Oficio. Y se ha perdido un poco eso, dice usted. Se ha perdido y yo creo que hay que insistir para que el policía, porque la mejor rapiña es lo que no ocurre, cuando podamos detener al individuo antes de cometer la rapiña, porque dio indicadores de comportamiento, porque en su manejo del vehículo, porque la forma en que camina, la actitud ante un móvil policial, todo ese tipo de cosas. Bueno, Julio, le quiero agradecer mucho estos valiosos minutos. A veces las consideraciones pendulan entre aquello que dice, este antes robaba para comer, ahora roba para vestirse. ¿Cuál es la percepción que tiene usted? ¿Por qué se cometen las rapiñas y además en esos términos tan violentos? ¿Está de acuerdo con bajar la imputabilidad, la edad de imputabilidad? No estoy de acuerdo. ¿Usted entiende que no hay que bajar la edad de imputabilidad? No, ya con las penas que hay acá no es necesario. Es suficiente. Bueno, no van Aparte son los mayores los que están cometiendo la mayor cantidad de los delitos. ¿Cuál es la proporción? Se dice que allí también hay una La proporción de los que tenemos internados hoy son 1000 jóvenes contra 11.000 mayores. Ese es el dato Ese es el dato. más reciente. Bueno, quedaron muchos temas, pero lo esperamos muy pronto por acá, porque imagínense, habíamos quedado además con un asunto, la importancia a veces de la denuncia, para colorear el mapa, ¿no? O sea, la gente directamente se aburre, dice, ¿pero para qué? Si van 5 veces que me Hemos establecido varias bocas, diríamos, para que la gente pueda denunciar más fácilmente. Al contrario de en otras administraciones donde se hacían sus registros aparte o trataban de que la gente no denunciara, nosotros queremos que denuncien todo. Porque de esa manera podemos georreferenciar el delito y saber la realidad, dónde están trabajando, diríamos, entre comillas, los delincuentes. Pero entiende que la gente a veces no denuncia porque no encuentra la respuesta. Ahí está. La gente cree que no sirvió para nada la denuncia y cree que su denuncia no se aclaró. Probablemente formalmente no se aclaró. Pero yo les puedo decir que la mayoría de los delincuentes que delinquen en Montevideo, en el año pasan por la cárcel. El tema es, si encontramos elementos de prueba para todas las rapiñas, nosotros sabemos muy bien. A veces tenemos elementos de 15 rapiñas para un individuo y lo terminan procesando por 3. Y sabemos que fue ese individuo que cometió. Claro. Entonces, la gente cree que su delito no se aclaró. Probablemente se haya aclarado. Se haya aclarado. De sectores policiales, por ejemplo, vinculados al gremialismo en la policía, dicen, un habitante de cada 3 están armados en nuestro país, allanamientos nocturnos es no solo una aberración jurídica, en fin. Después dice algo que me llamó la atención. El director comete un error al descartar salario y uno más profundo al entrar en terreno de producción. Usted entiende que ese es el camino, o sea, pagar por productividad. Sí. Después señala que no hay un plan de formación nacional de capacitación, ¿es correcto? No, hay un plan de capacitación, pero como lo decía el ministro, es una de las prioridades mejorar la capacitación y adaptarla a este nuevo formato que tenemos de trabajo. No, hay un plan de capacitación, tenemos que mejorarlo sin duda. Muchas gracias. Por favor. El inspector Julio Guarteche, director nacional de policía. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Una cantidad de elementos que se manejan subterráneamente, como el crimen organizado, donde uno puede pensar, proyectar, de que en adelante las cosas pueden llegar a ser peor. Para eso es muy importante parar ahora las situaciones. Para eso es muy importante que haya leyes que puedan parar ahora las situaciones, que se nos den las herramientas para poder hacerlo. Y está bueno de que, porque tenemos la alternancia política, afortunadamente, de que quien llegue al gobierno llegue con un conocimiento claro de lo que está pasando, de manera que no empiece en cero. ¿Y ha leído los programas? En el 76. En el 70, un tiempo complicado, digamos, Sí. ¿no?
allí había que mantener también un perfil importante, claro. a pesar de... pero de aquella policía, en todo caso, a la actual, ¿mejoró, cambió? Una distancia enorme. Sí. Y yo el otro día le contaba a los oficiales nuevos que medíamos, me acuerdo, en Florida medíamos los metros con pasos, cuando hacíamos los croquis. Claro. O se tenía la idea por parte de los superiores que el comisario trabajaba por la cantidad de detenidos que tenía. La productividad. La productividad. Está trabajando bien el comisario. De lo que está pasando, intentamos, la policía le propuso al Ministerio de Interior, el ministro convocó a las autoridades partidarias durante todo este periodo para tener reuniones, de manera que nosotros pudiéramos indicarle qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es más grave de lo que se piensa? Que obviamente uno no puede decir todas las cosas públicamente, pero sí pretende que aquellos que van a tomar decisiones sepan bastante más de lo que el público sabe. Pero a ver si entiendo correctamente, la inseguridad hoy es aún peor que la que puede llegar a publicitarse en campaña electoral. A ver, lo que pasa es que tenemos... Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al inspector Julio Guarteche, es el director nacional de policía. Buen día, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Buen día, ¿bien usted? Bien, bárbaro. ¿Cómo nació la vocación? ¿En qué momento le despertó aquella inquietud de ser policía? Viene porque mi padre era comisario y mis hermanos también. Sí, exacto. Entonces yo era hermano menor y bueno, me gustó de escuchar cuentos y de vivir la vida junto con ellos. La carrera policial con aquel componente fuerte de la dignidad. Sí, claro. La defensa de los valores en la policía. Sin duda, sin duda, sí. De aquella policía a la que usted entró, ¿en qué año? Hubo un hurto, pues tiene 20 detenidos. Así era la... Bueno, Guarteche, se ha instalado la seguridad como tema de campaña. Usted dijo hace un tiempo, creo, que la seguridad no debería ser una política partidaria o tema de campaña, sino una política de Estado. ¿Cuán cerca o lejos estamos de eso? Hay un concepto que yo siempre manejo y algunos me llevan la cuenta de las veces que lo he dicho, que es la percepción compartida de las amenazas. Desafortunadamente uno ve que no hay una percepción similar siquiera